1979, por Alexandra Cardona Restrepo. Eran las 3 o las 4 de la mañana. No lo sé con exactitud porque el miedo desordena el tiempo. Lo que sí recuerdo es el sonido, las culatas de los fusiles golpeando el metal de la puerta del garaje. Ufo, nuestro perro, ladraba como solo ladran los perros cuando sienten que algo está irremediablemente mal. Jaime y yo nos levantamos de un brinco. Desde la ventana, sin prender la luz, miramos la tapia que rodeaba la casa. Nos miramos en silencio. Las sombras de los hombres apostados crecían por segundos. Jaime se puso una bata y caminó rápido hacia el garaje. Atravesó la sala, el comedor, la cocina, el lavadero. Ufo corría entre él y la puerta, entre la puerta y yo, como si pudiera protegernos a los dos al mismo tiempo. ¡Ey! ¿Qué pasa?, gritó Jaime. ¡Abre, hermano!, ordenó un hombre del lado de la calle. Las culatas seguían golpeando. La puerta, abollada, sin vidrios, descuadrada, apenas resistía. Jaime abrió, Ufo chilló. La patada del primer hombre que entró lo estrelló contra el carro. 5 o 10 hombres, no lo sé, pusieron a Jaime contra la pared y lo inmovilizaron. Entonces escuché las botas contra la alfombra. Tas, tas, tas. Una veintena de uniformados con fusil en mano corrían por el pasillo. Contuve la respiración. Tas, tas, tas. Cada vez más cerca. Me encontraron. De pie, a un lado de la cama, los observaba paralizada. Gritos, empujones, me catearon y en segundos me encajaron la boca de un fusil en las costillas y otro en la mejilla. Más gritos, más órdenes. A empujones me llevaron hacia la cocina. Al pasar por la sala vi a Jaime rodeado de soldados, todo con armas desenfundadas. Aparte, desde un rincón, un hombre de negro observaba en silencio. «A ella no», alcancé a oír la voz de Jaime antes de que me empujaran a la cocina. «No, monito, calladito, y usted aquí no da órdenes», respondió el teniente que luego identifiqué como jefe del operativo. Con la cara pegada contra los baldocines verde aguamarina de la cocina, el cañón de un fusil en la nuca y otro en la espalda, intenté entender. Afuera escuchaba el desbarajuste, muebles rotos, alfombras levantadas, camas desbaratadas, armarios vacíos, ropa rasgada, materas rotas y lo más increíble, pedazos de pasto de patio levantados. Los baldocines humedecían con el vaho de mi respiración que a ratos se aceleraba y a ratos entraba en silencio total. ¡Quieta!, quedé congelada. Pensé en Ufo. Desde que lo oí chillar se había silenciado. Por el frío del baldocín pasó como película en cámara rápida mi historia de los últimos 4 meses. En diciembre del 78 había llegado a Colombia. El 16 de ese mes conocí a Jaime. En febrero nos casamos. El 7 de marzo celebramos su cumpleaños en esa casa. Y el 15 en la madrugada llegaron ellos. De reojo vi pasar soldados que llevaban libros en las manos, libros que se conseguían en cualquier librería. Esas eran las pruebas. Amaneció. El teniente marcó un número desde el teléfono de la sala, informó que estaban a punto de terminar, colgó y llamó a Jaime. «Vístase que se va con nosotros». «¿Acusado de qué? ¿Con qué cargos?» «Vístase». Se acordó de mí. Me llevaron frente a él. Me preguntó nombre y cédula. Entonces el hombre de negro se acercó. Le susurró algo al oído y extendió una fotocopia de una fotocopia de una fotocopia, borrosa, casi ilegible. El teniente la miró. Me observaron. Puso el papel al lado de mi cara.
Sí puede ser. No, esa no soy yo. Solo se parece porque ambas tenemos el pelo largo. Intenté aclarar. Jaime explicó que la mujer de la foto no podía ser yo porque apenas hacía 4 meses había regresado a Colombia. Trajo mi pasaporte, mostró la fecha de entrada. El hombre de negro dobló la fotocopia y la guardó en el bolsillo de la gabardina. Al teniente no le importó mucho. Extendió un documento en blanco, solo con una firma al final, y diligenció la orden de captura, emitida por un juez de esta república, en la que ni siquiera aparecía el nombre del sujeto que iban a detener. ¿Sabe qué, mono? Vaya y abríguese un poquito más, que para donde vamos hace un frío. Por lo menos en eso no mintió. En las caballerizas de la brigada del Instituto Militar de Usaquén, a donde llevaron a Jaime y a otro centenar de colombianos para torturarlos y hacerlos responder por el delito de pensar distinto, hacía mucho frío. Los subieron a un camión. Alcancé a ver cómo le vendaban los ojos mientras el vehículo se enrutaba calle arriba. Ya iba a llorar cuando oí a Ufo, asustado, corriendo hacia la casa. Había huido después de la patada, pero estaba vivo. Sonrisa y lágrimas se unieron para tatuar una mueca en mi rostro. Era marzo de 1979 y lo que acababa de ocurrir en mi casa tenía nombre. Estatuto de Seguridad, el decreto 1923 de 1978 del presidente Julio César Turbay Ayala, un decreto que autorizaba la detención de cualquier ciudadano y liberaba a las autoridades de dar respuesta sobre él durante 9 días. 9 días pasó Jaime en la brigada. Allá oyó los gritos de detenidos torturados con un caballo apodado Pinocho, que les mordía la cabeza y les arrancaba el cuero cabelludo. 9 días sin dormir, interrogado de día y de noche. A Jaime le fue bien, según la macabra aritmética de esos días. Ojos vendados, poca comida, algunos golpes y una grabadora que reproducía en bucle los gritos de una mujer llorando. Esa es su mujer. Mire a ver si nos va a contar lo que sabe. No era yo. A mí me dejaron en la casa con la puerta del garaje destruida, la casa desbaratada y el patio lleno de huecos que luego supe los hacían porque buscaban cárceles del pueblo bajo la tierra. ¿Por qué todo ese aparato? Más de 50 militares, el teniente, el hombre negro del DAS, para detener a Jaime, inerme, sin la mínima garantía de sus derechos. Porque alguien le dijo a alguien que alguien le había dicho que el mono que vivía en esa casa era un subversivo, y eso bastó. Colombia lleva décadas atrapada en una narrativa que le impide pensar con claridad. Seguridad versus paz. Mano firme versus guerrillero. El bien contra el mal encarnado en un hombre de monte con fusil. Es una narrativa cómoda porque simplifica y es peligroso exactamente por eso. Porque en esa simplificación siempre cabe alguien más. El que protesta, el que sindicaliza, el que lee libros que se consiguen en cualquier librería. El Estado que se construye sobre esa lógica no protege a los ciudadanos, los clasifica. Y una vez clasificado como amenaza, el ciudadano pierde derechos. Primero los procesales, luego los civiles, al final los más básicos. Lo sé porque lo viví en el cuerpo, no como metáfora, como hecho. Cuando escucho a Abelardo de la Espriella hablar de firme con la patria, de orden,
de aplastar a los enemigos de Colombia, no oigo una propuesta nueva. Escucho un idioma que ya conozco. Es el mismo idioma que casi derriba mi puerta a las 3 de la mañana. El mismo que pateó a mi perro. El mismo que puso a Jaime contra la pared sin explicación, sin orden, sin derecho. El mismo que me encajó la boca de un fusil en las costillas y otro en la mejilla sobre los baldocines verde aguamarina de mi cocina. Creo, con la certeza que solo de haberlo vivido, que el Estatuto de Seguridad de Turbay será un mal borrador de lo que se avecina si Colombia le abre la puerta a esa mentira otra vez. ¿Quién ha dicho que puede haber seguridad en un país que no tiene paz? 70 años de conflicto son prueba irrefutable de que ese no es el camino. Si no me cree, escríbame. Yo le cuento qué se siente cuando la boca de un fusil le golpea las costillas y la nuca. Que se siente de saberse indefenso frente a quien debía protegerle. Por eso, obviamente, votaré por Iván Cepeda. No porque tenga todas las respuestas, sino porque no es ni ha sido un guerrillero. No podría serlo. Es un pacifista. Es un hombre comprometido con la democracia. Y la razón más importante, la que pesa más que cualquier programa de gobierno o promesa de campaña, es una buena persona. Y solo una buena persona puede ser un buen líder. Eso lo aprendí también en 1979, en el lado opuesto. Créame, ese pasado es el infierno. Lo sé porque lo caminé. Lo sé porque me quedé con la cara pegada contra los baldocines de la cocina mientras afuera le levantaban el pasto al patio buscando lo que no había. Lo sé porque vi cómo le vendaban los ojos a Jaime mientras el camión iba calle arriba y yo no podía hacer nada. Colombia ya pagó demasiado caro por elegir el miedo. Alexandra Cardona Restrepo.